Bueno, buenos días a todos los que están escuchando. Este es un seminario de los que hace la Asociación de Bioinformática y Biología Computacional cada tercer miércoles de cada mes. Y bueno, hoy tengo el honor, el gusto de presentar al doctor Ignacio Ponzoni. Ignacio Ponzoni es doctor en Ciencias de la Computación, es Perfecto, investigador bueno, principal del CONICET, director per- de un grupo llamado BioChem-TICS y profesor del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación en la Universidad Nacional del Sur. Además es autor de una centena de publicaciones, no sé si me quedo corta ahí, ha sido formador de cantidad de estudiantes entre doctorados, postdocs e investigadores. Además, Ignacio fue socio fundador de la Asociación de Bioinformática y además la ha presidido durante un mandato en el 2003 al 2015. Bueno, su eje de investigación se centra en el desarrollo de metodologías de ciencia de datos, inteligencia artificial, aplicados a la bioinformática y la quimioinformática. Bueno, a nivel curricular, creo que es muy fácil si buscamos en la web a Ignacio Ponzoni y vemos toda la trayectoria que tiene en investigación y en quimioinformática y bioinformática, pero tengo la suerte de conocerlo un pelín más que solo a nivel académico, y además le puedo decir que Ignacio Ponzoni es una persona increíble, de la que todos queremos tener como amigos, como mínimo. Y bueno, les dejo la palabra y hoy nos va a hablar del cribado virtual de compuestos en diseño racional de fármacos mediante inteligencia artificial. Ignacio, bueno, muchísimas te gracias, dejo. Cristina, por esta presentación. Bueno, para mí es siempre una alegría muy grande poder participar de las iniciativas que hace la 2B2C. Es siempre como volver un poquito a casa. Así que, bueno, muchas gracias también por esta oportunidad de contar lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Y bueno, obviamente también a todos los que nos están siguiendo de manera virtual en esta charla, también muchas gracias por bueno, tomarse este tiempito para escuchar los seminarios. Así que, bien, les quería comentar, como bien presentó Chris, que les voy a hablar sobre una de las líneas que nosotros llevamos en nuestro grupo, que tiene que ver con el desarrollo de métodos de Machine Learning y de analítica visual para poder dar soporte en el cribado virtual de compuestos en diseño racional de fármacos. También quería aclararle a la audiencia que voy a tratar de concentrarme más en el qué y en el para qué en esta charla y no tanto en el cómo, no tanto en el detalle metodológico o algorítmico, porque obviamente en un seminario de 20, 25 minutos ya explicar en profundidad uno solo de los métodos demandaría mucho tiempo, y aparte porque también entiendo que vamos a tener una audiencia muy variada, muy heterogénea, provenientes con distintos backgrounds, así que me pareció que también podía ser más interesante para la mayoría charlar en un plano de mayor abstracción respecto a lo que es algorítmico, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hablando de la motivación de esto, ¿no? De qué es este cribado virtual. Creo que hoy en día, bueno, en estos tiempos de pandemia, todos nos hemos familiarizado con los conceptos de las distintas fases de desarrollo de las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3. Hemos tenido claro que son procesos complejos, son procesos que en sus abordajes tradicionales demandan muchos años de desarrollo, y no solamente atravesar múltiples etapas, sino que son costosos en recursos humanos, en recursos económicos, pero además tienen las características de ser proyectos de alto riesgo. En general, lograr que un nuevo compuesto, que el diseño de un nuevo compuesto alcance el estatus de ser aprobado por los entes reguladores es algo de muy baja probabilidad. Y entonces estos proyectos habitualmente, cuando tienen inicio, parten de un universo de candidatos, de posibles compuestos para transformarse en fármaco muy, muy amplio. Y entonces eso demanda, en esas primeras etapas, encontrar distintas estrategias para lograr priorizar, para poder identificar de ese universo amplio de compuestos cuáles son los que tienen mayores chances de poder ser un fármaco efectivo. Y es ahí donde justamente podemos aportar desde el cribado virtual. Una de las ventajas que nos va a brindar el cribado virtual es que a través de estos métodos predictivos nosotros podemos rápidamente testear distintos tipos de propiedades que para nosotros
para el proyecto va a resultar de interés, tipo las propiedades ADMET, ver cómo se metaboliza, cómo se distribuye, cómo se absorbe ese fármaco, ver cuestiones referidas a la toxicidad, trabajando con las moléculas aún sin necesidad de haberlas sintetizado, es decir, poder trabajar con estas moléculas a partir de su diseño y de su representación computacional. Y eso obviamente nos va a permitir reducir tiempos, reducir costos, y si logramos dar con técnicas que son efectivas, que son precisas a la hora de predecir, seguramente también van a ayudar a poder mejorar el ratio de aciertos, ¿no? El ratio de aceptación de drogas aprobadas. Bien, y entonces la siguiente pregunta es cómo podemos llevar adelante esto a través del uso de técnicas de inteligencia artificial. Bien, obviamente lo que nosotros vamos a necesitar es fundamentalmente datos, porque nuestros algoritmos lo que van a tratar de hacer es encontrar relaciones que permitan construir esos modelos predictivos para las distintas propiedades que a nosotros nos interesa estudiar. ¿En qué van a consistir estas bases de datos? Bueno, van a ser bases de datos con un número importante y variado de moléculas. Para estas moléculas, como obviamente las vamos a estar usando para entrenar un modelo, vamos a necesitar contar con la información medida experimentalmente de esa propiedad cuyo modelo queremos construir, y además a estas moléculas vamos a computarle un universo de variables descriptivas, comúnmente denominadas descriptores moleculares, que nos van a dar información sobre la estructura de estos compuestos, sobre distintos elementos, distintas características vinculadas a la estructura de esos compuestos. ¿Cuál va a ser el rol, entonces, en el proceso de construir el modelo mediante inteligencia artificial? Bueno, por un lado vamos a necesitar poder identificar cuáles de esas variables son relevantes para la propiedad que nosotros queremos modelar. Y por otro lado, una vez identificadas esas variables relevantes, vamos a necesitar, obviamente, identificar la relación que vincula esas variables con la propiedad estudiada. Eso entonces va a derivar en lo que habitualmente se denominan modelos QSAR o QSPR, y en función de cómo nosotros tengamos especificada la propiedad objetivo, ya sea con variables categóricas o con variables valoradas en los números reales, en un subconjunto de los números reales, vamos a estar construyendo modelos de clasificación o modelos de regresión. Pero bueno, lograr atravesar ese proceso requiere resolver una gran cantidad de problemas computacionales, que se inician ya desde decidir con qué tipo de representación computacional vamos a modelar a las moléculas, qué herramientas vamos a utilizar para calcular los descriptores, cómo podemos hacer una preselección valiéndonos de Machine Learning, de ese universo de descriptores moleculares, porque hay que tener presente que en las distintas herramientas de cálculo nos permiten obtener entre 3.000, 4.000 hasta 5.000 descriptores moleculares distintos. Muchos de ellos obviamente traen información similar, es decir, hay niveles de redundancia entre esas variables, y un modelo para una propiedad en general puede estar rondando entre los 5, 6, 7, como muy grande 20 descriptores para poder construir un buen modelo y que no tenga un sobreajuste, ¿no? Entonces es común hacer una preselección a través de estrategias de Machine Learning, pero luego nosotros también queremos que los modelos resultantes no sean modelos de caja negra, sino que también el modelo que terminemos de construir tenga una interpretación en términos físico-químicos, y entonces para la selección definitiva de los descriptores que se van a usar para el modelo es importante lograr incorporar el conocimiento experto en ese proceso, ¿no? Lo que habitualmente hoy en día se conoce como expert in the loop, poder tener al experto interactuando y tomando la decisión final. Una vez que tenemos los descriptores que finalmente hemos seleccionado, vamos a construir un modelo predictivo aplicando diferentes técnicas de aprendizaje supervisado, en donde obviamente ahí sí vamos a utilizar también la información del valor de propiedad para esos compuestos. Luego se lleva adelante un proceso de validación tradicional de los que se aplican en procesos de aprendizaje supervisado, y la última etapa va a consistir en también trabajar en la identificación del dominio de aplicabilidad de ese modelo, porque obviamente todo modelo que nosotros generemos, todo modelo QSAR a partir de Machine Learning, va a tener una cierta cobertura del espacio químico. Nosotros sabemos que el espacio químico es inmenso, el espacio de posibles moléculas es inmenso, y en realidad
todo modelo que trabaje mediante una estrategia de aprendizaje automático va a ser capaz de predecir en un subespacio que está representado en su base de datos, la base de datos que usamos durante el entrenamiento. Entonces, como podemos ver, hay varios problemas involucrados en este proceso que son de naturaleza combinatorial. El primero es un problema de optimización combinatorial. Como hemos dicho, tenemos un universo muy grande de descriptores moleculares que podemos calcular inicialmente, y lo que nosotros necesitamos identificar son subconjuntos de descriptores que guardan relevancia para la propiedad que se quiere predecir. Eso habitualmente en computación se conoce como métodos de feature selection, y los abordajes que nosotros hacemos buscan identificar distintas alternativas, distintos subconjuntos que a priori parecen tener una buena valoración, y alimentar luego a una herramienta para hacer la interpretación de esos subconjuntos. Para hacer esta primera fase automatizada de Machine Learning, esta primera preselección, hemos desarrollado varios métodos. Aquí muestro el esquema del más reciente, en donde lo que hacemos es trabajar en una primera etapa con un método wrapper, un método de envoltorio, donde mediante estrategias de computación evolutiva, multiobjetivo, vamos armando la exploración, la construcción de las distintas combinaciones de subconjuntos que podemos ir generando a partir del universo inicial de descriptores. Obviamente esto no es una búsqueda exploratoria completa o de fuerza bruta, sino que vamos a explorar algunas de esas combinaciones que se pueden generar a partir de ese universo. Y mediante diferentes técnicas vamos a hacer una estimación del fitness de esas combinaciones, vamos a estimar la calidad de esas combinaciones, siempre utilizando técnicas, tanto a nivel de regresión como de clasificación, que permitan un cálculo rápido. La salida de ese proceso nos da una primera selección gruesa de subconjuntos candidatos, a los cuales los vamos a revalorizar, los vamos a reevaluar en realidad, a través ya sí de técnicas que nos permitan estimar su capacidad predictiva con métodos ya un poco más poderosos que puedan arrojarnos una estimación más precisa. Y entonces ahí sí obtenemos una recomendación final de alternativas de subconjuntos de descriptores a utilizar en el modelo, y es en ese punto en donde nosotros queremos incorporar al experto en el proceso de decisión. Entonces, para eso hemos desarrollado una herramienta que trabaja con técnicas de analítica visual, que nos permite explorar la información que aportan cada uno de esos subconjuntos de descriptores que hemos preseleccionado, y a partir del análisis que el experto va haciendo en esas visualizaciones, puede ir conformando su elección final de descriptores. Y aquí, nuevamente, demandaría mucho explicar todas las características de esta herramienta, pero aquí incluyo la captura de 4 visualizaciones fundamentales de la herramienta, en donde lo que permite ver, con un diseño que favorece, bueno, las cuestiones cognitivas de quien está analizando los datos, se pueden ver, por un lado, relaciones pairwise entre los descriptores moleculares, por ejemplo, qué descriptores a nivel de información mutua están compartiendo cierto nivel de información, cuáles están correlacionados en forma lineal, cuáles tienden a co-ocurrir en distintas alternativas, en distintos subconjuntos, cuáles tienden a aparecer por sí solos en una mayor cantidad de modelos, es decir, cuáles son un poco favoritos en los procesos de elección, distintos gráficos que muestran cómo se relaciona individualmente cada descriptor con la propiedad que se está estudiando, y además estas vistas permiten coordinación, es decir, cuando uno selecciona un descriptor en una de las vistas, podemos en todas las visualizaciones ir viendo qué pasa con ese descriptor, y de esa manera el usuario puede, el experto puede guiarse en ese proceso de decisión. Respecto a lo que es dominio de aplicabilidad, en general lo que nosotros tenemos, como comentaba al principio, es que el modelo QSAR que hemos desarrollado fue entrenado con una base de datos de compuestos que en sí van a estar representando elementos de un subespacio químico. Y entonces cuando nosotros tenemos que finalmente ese modelo predictor que hemos entrenado lo queremos aplicar efectivamente con una técnica de virtual screening sobre compuestos no vistos, sobre compuestos nuevos, entonces vamos a utilizar esas técnicas para ver si ese compuesto está dentro o fuera del dominio de aplicabilidad del modelo.
Y aquí nuevamente hay distintos enfoques. Hay enfoques, podríamos decir los más elementales, que se centran pura y exclusivamente en analizar la similaridad de ese nuevo compuesto respecto de los compuestos que conformaron el dataset de entrenamiento. Y tenemos otros enfoques en donde se utiliza el análisis de similaridad para identificar dentro del dataset de entrenamiento cuáles son los compuestos más similares al compuesto nuevo, pero luego empiezan a evaluar qué pasó con esos compuestos similares que estaban en entrenamiento durante el proceso de aprendizaje del modelo, y de esa manera se puede alcanzar no solamente una decisión de si el compuesto está o no dentro del subespacio químico, sino también una medida de la confiabilidad que vamos a poder tener para ese compuesto nuevo respecto de las características del modelo QSAR que hemos desarrollado. También en lo que tiene que ver con Virtual Screening basado en análisis por similaridad, recientemente hemos trabajado en una colaboración que llevamos con el grupo de la doctora Bárbara Kozliskova de República Checa, y también en colaboración estrecha con un grupo de analítica visual de nuestro instituto, en el desarrollo de una herramienta que permite justamente hacer cribado virtual basándose pura y exclusivamente en procesos semi-supervisados y soportados en análisis de similaridad. Nuevamente, se brindan distintas vistas que permiten visualizar de manera coordinada cómo se distribuyen las moléculas que nosotros tenemos en los datasets y qué sucede con esas moléculas nuevas que las queremos mirar respecto de el conjunto de moléculas utilizadas para, o moléculas para las cuales tenemos información de distintas propiedades, básicamente. También hemos trabajado recientemente en explorar el uso de técnicas de Deep Learning para aquellos datasets en donde realmente tenemos un volumen de datos importante. Y esta exploración inicial que hicimos del uso de técnicas de Deep Learning apuntó a cubrir distintos objetivos. El primero y primordial es ver qué sucede cuando nosotros no hacemos un paso previo de feature selection, que es la estrategia que habitualmente veníamos trabajando y que venía trabajando la comunidad de quimioinformática para hacer modelos QSAR con Machine Learning, sino analizar qué sucede si nosotros no censuramos ninguna de las variables, es decir, generamos un modelo con redes de aprendizaje profundo que utilizan absolutamente la información de todos los descriptores generados y que dejamos al proceso de aprendizaje que vaya priorizando en definitiva cuáles son esos descriptores más relevantes, y además de, bueno, evaluar y de contrastar los enfoques que usan Feature Selection respecto del modelado mediante Deep Learning, también exploramos en esta publicación dos cuestiones adicionales. Ver, bueno, cómo podemos construir una estrategia de applicability domain cuando estamos trabajando con estas redes profundas, y por otro lado, cómo podemos brindar desde el punto de vista de la interpretabilidad un análisis a posteriori de cuáles son los descriptores que resultaron más relevantes una vez aprendido el modelo. Es decir, en general en estos modelos no vamos a poder incorporar al experto como parte del proceso, o en todo caso si lo incorporáramos sería haciendo algún prefiltrado semántico de los descriptores, es decir, dejar solamente descriptores que se relacionan con conceptos que a priori el experto entiende son relevantes para la propiedad estudiada, pero ya no haríamos un proceso de feature selection con intervención del usuario. Entonces, la idea es que cuando termina el proceso de aprendizaje, el experto pueda ver qué pasó con los descriptores, cuáles terminaron siendo los más relevantes en ese modelo aprendido. Y en el contexto de estos últimos trabajos queríamos comentarle algo que nos ha, bueno, dado una gran alegría en nuestro grupo. Hemos propuesto, en el marco de la competencia que Google hace año a año para los premios de investigación en América Latina, trabajar con el concepto de molecular embeddings y evaluar el impacto que ese concepto tiene en el contexto de modelado QSAR. En sí, el concepto de embeddings viene de los word embeddings, que han sido y son muy estudiados en el procesamiento del lenguaje natural. Allí la idea es que nosotros cuando tenemos un texto conformado por palabras, tanto las palabras como la secuencia en que esas palabras aparecen, aportan una información que la podemos
la podemos proyectar, la podemos transformar en un espacio dimensional representado por números reales, es decir, por un vector de números reales. Y aquí la idea fue la idea de usar molecular embedding no es nuestra, en realidad ya están siendo propuestas varias técnicas en los últimos 2 años. La idea del molecular embedding es que si nosotros trabajamos con una representación en particular de las moléculas, que es la representación SMILES, que es básicamente una cadena de caracteres que codifican las distintas subestructuras que conforman a una molécula, ahí es interesante el concepto de embedding porque podríamos capturar en una representación numérica no solamente los caracteres que intervienen, sino ver esa cadena como una secuencia de palabras que representan distintas subestructuras, en donde la secuencia en que aparecen también tiene relevancia. Bueno, aquí ya hemos finalizado, estamos próximos a publicar los resultados de lo que sería la primera etapa de este proyecto, y bueno, es algo que realmente una idea que nos entusiasma mucho. También para quienes nos están viendo y se preguntan desde un punto de vista del uso de estos modelos, ¿qué modelos hemos publicado y cuáles tenemos en desarrollo? Comentarles que en lo que hace a propiedades ADMET ya hemos desarrollado modelos para el paso de la barrera hematoencefálica, para absorción intestinal. Bueno, hemos trabajado también en estimar IC50, actividad biológica para distintos potenciales inhibidores para proteínas claves en enfermedades neurodegenerativas. Actualmente tenemos muy avanzado un modelo para predecir el test de Ames, y estamos comenzando a trabajar, acá estamos en la recolección de datos, de modelos para predecir compuestos antagonistas y agonistas para los receptores CB1 y CB2 de cannabinoides. En esto estábamos trabajando muy fuertemente con el grupo de la doctora Nuria Campillo del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. También, muy brevemente, y ya para terminar, quería comentarles 2 cosas más. Por un lado, nos estamos moviendo también en los últimos años del mundo de los fármacos al mundo de la ciencia de los materiales, porque en el diseño de materiales hay problemas muy similares, es decir, la necesidad de técnicas para cribado virtual, para testeo virtual, es similar a la que existe en fármacos, pero lo que es interesante desde el punto de vista computacional es que por el tipo de macromoléculas con las que se debe trabajar aquí, con el tipo de polímeros con los que se trabaja, y por las características que presentan también estas macromoléculas en cuanto a polidispersidad, el tratamiento computacional del problema se vuelve mucho más complejo que el que tenemos en el mundo de los fármacos. Aquí estamos trabajando fuertemente en colaboración con el grupo de química computacional del PLAPICI, y simplemente comentarles en qué hemos estado haciendo aportaciones. Hemos trabajado en cómo hacer polimerización in sílico a partir de representaciones SMILES de la SRU de polímeros. Hemos estado trabajando en diseñar nuevas representaciones computacionales para polímeros, en algoritmos para hacer selección de descriptores moleculares, porque una característica que tienen los descriptores moleculares en este contexto, a diferencia de las drogas, es que no se pueden representar mediante un único valor, sino mediante una distribución probabilística de valores. Entonces eso plantea reformular muchas de las estrategias para feature selection, y también ya tenemos generados modelos para distintas propiedades mecánicas. Por último, ya cerrando, quería comentarles también que junto con el grupo de la doctora Nuria Campillo en Madrid, empezamos a trabajar desde mediados de 2018 en la incubación de una empresa de base tecnológica. Aquí la idea fue desarrollar una empresa que apunte a trabajar en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para predicción informática, fundamentalmente modelado QSE y modelado QSPR en el contexto de quimioinformática. Atravesamos durante 2018 y 2019 un proceso en donde hemos competido con bastante suerte en distintas iniciativas en España que tienden a fortalecer y a promover el desarrollo de empresas de base tecnológica. Finalmente, y desde el lado español y por el lado de los investigadores españoles, se pudo constituir legalmente la empresa a mediados del año pasado. En todo este tiempo estuvimos haciendo arduas negociaciones entre el CSIC, el CONICET y mi universidad. Se imaginarán que coordinar con distintas regulaciones y distintas instituciones
demanda un esfuerzo importante, pero bueno, logramos concretar, firmar el contrato de copropiedad de una base de datos que habíamos desarrollado con el Grupo de España, entre el CSIC, el CONICET y la UNS, y hacer la cesión de la misma a Itenea Biotech. Y bueno, ya fines del año pasado firmamos, o sea, acordamos el primer stand para brindar desde nuestro grupo a Itenea asesoría técnica para la realización de análisis quimioinformático de moléculas mediante inteligencia artificial. Y bueno, en el mes de febrero pudimos iniciar el trabajo de un proyecto con Itenea, ¿no? Bueno, finalmente no quería dejar de agradecer a las instituciones y empresas que realmente nos están apoyando de distintas maneras. Obviamente a todos los grupos con los que en este momento estamos manteniendo colaboraciones activas en las diferentes líneas que estamos llevando en cribado virtual de fármacos y también de materiales. Y bueno, dejarles obviamente, por un lado, la página web de nuestro grupo, porque yo aquí presenté una línea, pero también nuestro grupo trabaja en otros temas de bioinformática. La doctora Jessica Carballido, Rocío Cecchini trabajan más en temas vinculados a genómica. Y bueno, mi información de contacto, y obviamente estoy disponible para todas las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Impresionante todo el trabajo, los distintos campos de aplicación, impresionante que un grupo haga tantas cosas, desde la biología, los polímeros, empresa, emprendimientos, es realmente impresionante. Te felicito muchísimo. Y, Muchas gracias, Cristina. no, impresionante. Y además fuiste súper claro, muy lindo. Vamos a ver, yo tengo aquí ya tenemos una pregunta, pero tengo una como muy básica, que es si se habla muchísimo ahora del deep learning, distintas técnicas de machine learning, si vos en los últimos 5 años más o menos has visto un aumento de la capacidad computacional, o sea, o una reducción de tiempo en el cálculo, si has visto realmente un cambio computacionalmente que los favorece en este trabajo, y a la vez también saber si los recursos computacionales veo que tienen mucha importancia. ¿Tenés la capacidad computacional necesaria? ¿La tenemos en Argentina? ¿Ves que es un limitante de tu trabajo? Bueno, es una interesante pregunta, Cristina. Mira, en lo que tiene que ver, empiezo por atrás, en lo que tiene que ver con la capacidad computacional que nosotros usamos, la verdad es que más allá de los servidores del instituto, ahora estamos por comprar un nuevo servidor, nosotros aprovechamos muchísimo las colaboraciones externas. En particular, bueno, uno de los grupos, vuelvo para atrás, con los que estamos trabajando, que es de Canadá, tiene capacidades de cómputo muy importantes, y justamente tanto con Virginia como con Axel, que son quienes mencioné en las últimas slides, del proyecto ULAR y demás, estamos trabajando muy fuerte, aprovechando la capacidad que ellos generosamente nos ofrecen, y entonces ahí hemos trabajado con proyectos en donde estás trabajando y minando universos, por ejemplo, no sé, haciendo embeddings a partir de 20 millones de moléculas, ¿no? O sea, ahí se está trabajando a escalas grandes. Hay otros problemas y otros abordajes en donde en realidad no nos está demandando tanta capacidad de cómputo. Por ejemplo, lo que hacemos en diseño de materiales, una de las problemáticas, son muchas las que tiene pasar al mundo de los materiales, y una es la falta de bases de datos en donde tienes una cantidad de compuestos muy grandes. Entonces ahí tenemos, por un lado, ahí no estamos trabajando con Deep Learning, ahí tenemos que cambiar las estrategias incluso para validar, porque tenemos modelos que se desarrollan con subsets muy pequeños, y entonces ahí trabajamos con ordenadores comunes muy bien, ¿no? Pero sí, es importante, es difícil trabajar en esta área si no tenés acceso a una capacidad de cómputo relevante, por lo menos si uno va a trabajar a nivel de Deep Learning. Por otro lado, sí, lo que te puedo decir en cuanto al crecimiento, lo que es claro que se está viviendo en los últimos años un auge muy fuerte y una demanda muy fuerte de soluciones provenientes de la inteligencia artificial, y sobre todo a partir del machine learning. Eso sin duda, yo diría en los últimos 10 años,
ha tenido un crecimiento y una fuerza muy grande, y yo te digo que hay una demanda. A nosotros nos pasa en el instituto, nos sorprende la cantidad de empresas que también se acercan para tratar de realizar y llevar adelante proyectos. Obviamente el tiempo es finito, pero sí, hay una demanda y un crecimiento fuerte del área. Hago una preguntita que han mandado por YouTube de Sebastián Castro y dice, para construir el modelo predictivo, ¿utilizan descriptores moleculares físico-químicos o fingerprints tipo ACFP? Sí, en realidad trabajamos tanto con descriptores moleculares de tipo holísticos tradicionales que representan digamos, una parte de la estructura y que tienen en general, no todos, pero en general tienen una interpretación semántica bastante directa, muchos de ellos. Y también trabajamos con fingerprints. Depende de la naturaleza de la propiedad y también de lo que observamos en las primeras exploraciones, porque también en estos modelos es muy común primero hacer pruebas con diferentes alternativas de descriptores hasta que de alguna manera vas identificando por dónde está fluyendo bien la captura de información. Bueno, luego tenemos a Adrián Roiber por YouTube, que no te hace una consulta, sino te dice que muy buen trabajo de grupo. Muchísimas felicitaciones. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ahora estamos muy bien de tiempo, pero ya no tenemos tiempo para preguntas, pero como vos dijiste, tienen disponible la página del grupo y vos estás disponible, así que pueden seguir Seguro, eh, seguro. las consultas por ese lado. Bueno, Bueno, te agradecemos muchísimo. muchísimas gracias a ustedes, a todos, tanto a los quienes estuvieron escuchando y en particular, como decía al principio, a la asociación por esta invitación. Gracias, muchas gracias.